Bienvenidos al lado Fanger de la Fuerza, el rincón de YouTube en el que hablamos de todas las cosas geek que nos llaman la atención, ya sean cómics, películas, series y cualquier cosa que nos obsesione en el momento. Yo soy Mística. Y yo soy Calamity. Finalmente el 2024 llegó a su fin y con él también llegó el final de What If, la primera serie animada de Marvel Studios, que de hecho dio paso a la fundación de Marvel Studios Animation por Disney Plus. Y aunque tenía mucho potencial, honestamente no podemos decir que nos extrañe su cancelación, pero ¿qué fue en realidad lo que pasó? Pues creo que es una muy buena pregunta. El concepto de What If es básicamente el inicio del multiverso. En los cómics creo que empezó por ahí de los años 70 y empezó como una serie de antología, de pequeñas historias en las que se hacía una sencilla pregunta de cómo habría sido la historia de los héroes de Marvel si un pequeño detalle en sus vidas cambiara y cómo esto iba a afectarlos a todos. Por ejemplo, recuerdo que había historias como qué hubiera pasado si el tío Ben no hubiera muerto, ¿no? Que hubiera sobrevivido. O qué hubiera pasado si Bruce Banner conservara su intelecto cuando se convierte en Hulk, o si el Fénix Oscuro no hubiera muerto tampoco. Ese tipo de historias. O sea, eran pequeños detallitos así. Y para mí, creo que tal vez eso fue lo que falló en la serie, que no fue realmente una antología. O sea, sí, pero al mismo tiempo no. No sé si me explico. Sí, creo que entiendo tu punto. Se fueron como por otro rumbo, ¿no? Y probablemente lo que nos hizo falta fueron como más historias de impacto, ¿no? Esta situación que básicamente es como el efecto mariposa y que un pequeño cambio va generando la situación de la bola de nieve, ¿no? Entonces, poco a poco, un pequeño cambio va generando otros más y después la historia se vuelve en algo que nadie esperaba por completo, ¿no? Creo que ese fue el pequeño factor que hizo falta en esta serie como tal. Y aunque intentaron en cada temporada manejar algo así, creo que les hizo falta más. Sí, porque si somos honestos, la primera temporada para mí fue muy sólida. Es la mejor de las tres temporadas de What If. Y empezó con un muy buen episodio que realmente contestó la pregunta, ¿qué habría pasado si? Y en este caso era, ¿qué habría pasado si Peggy Carter se hubiera quedado en la habitación, no hubiera salido de la habitación cuando estaban creando el Capitán América? Y esa pequeña decisión, como tú dices, fue un efecto bola de nieve, ¿no? Hizo todo este cambio enorme en la historia y fue genial. Creo que para mí ese fue un episodio perfecto del concepto de What If. Después de eso estuvo, por ejemplo, qué habría pasado si T'Challa hubiera sido Star-Lord. Y eso también Ajá. fue un pequeño detalle que cambió las cosas. Es una metamorfosis completa. Por eso creo que la primera temporada funciona bien. Dicho esto, creo que también hubo mucha gente en su momento, recuerdo en Twitter, en Reddit, en todas las redes sociales, al principio quejándose de que no estaban conectadas las historias, ¿no? Porque estábamos acostumbrados que en el universo o en el multiverso de Marvel todo estaba conectado. Y tal vez anticipándose a esto, los creadores decidieron hacer como que ¿qué son los últimos tres capítulos? Dos capítulos están conectados, ¿no? Y todo el mundo dijo, oh, genial, eso está bien. Y creo que sí estuvo bien para la primera temporada, pero en la segunda, la insistencia en conectarlo todo fue muy forzado. Sí, así es. Si nos vamos a algunos factores que precisamente no gustaron de la segunda temporada y terceras en especial, fueron quizá el sobreuso de la Capitana Carter y como tú bien comentabas, ¿no? El querer conectar todo para que ella vuelva a salir. Sí. No sé, hubo algo que definitivamente me quedó a deber de la segunda temporada que en la primera sí nos dieron. Y es que si nos ponemos a pensar realmente el What If nos habla de esto, del multiverso. Hay millones de versiones y situaciones en las que algo es distinto y por lo tanto, pues es lógico que no haya una conexión como tal. Y sabes qué, ahora que tú mencionas que algo te faltó en las siguientes temporadas, estuve analizando y estuve checando porque me puse a revisar todos los episodios y hablamos mucho de que el concepto de What If es responder a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Y checando los episodios, en la primera temporada tenemos 9 episodios y 6 de ellos te contestan esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Doctor Strange hubiera perdido su corazón en lugar de sus manos? ¿Qué hubiera pasado si Thor fuera hijo único o ese tipo de cosas? Son 6 episodios de 9 que te contestan esa pregunta.
Sin embargo, cuando vas a la temporada 2, son 4 episodios de 9, Wow. ¿verdad? Y checando la tercera temporada es aún peor porque son 3. 3 de 8 episodios responden esa pregunta. Ahora que lo mencionas, poco a poco fueron perdiendo el rumbo. Se perdió esta intención de qué pasaría si, y en lugar de eso decidieron irse a unas historias incluso de origen, ¿no? Ya vemos la introducción de Kahori, de la cual hablaremos más adelante, entre otras cosas, y bueno, me quedaron a deber acá, ¿no? Y no nada más a mí. Sí, exactamente, porque creo que hay rumores por ahí de que no estaban seguros de qué personajes podían utilizar o qué personajes no podían utilizar y que supuestamente eso fue lo que afectó a la serie, etcétera. Y yo digo, ok, puede que eso sea posible, pero ¿no es tu trabajo que lanzar un montón de ideas y después mostrarlas y decir, ok, ¿cuál de estas me apruebas? Y entonces la puedo utilizar. Por ejemplo, no sé, ¿qué hubiera pasado si Tony no hubiera curado a Pepper del Extremis, de Iron Man 3? ¿O qué hubiera pasado si Coulson no hubiera muerto en la primera película de Avengers? Que bueno, si viste Agents of S.H.I.E.L.D. supuestamente no está muerto, pero era otro universo y bueno, eso es complicado, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que incluso puedes ir con los personajes más secundarios. Creo que la que nos quedaron a deber y todo el mundo quería ver en esta tercera temporada es qué hubiera pasado si Quicksilver hubiera sobrevivido Age of Ultron. Totalmente. Habían muchas historias que pudieran hacer en base a lo que ya está establecido en el universo cinematográfico de Marvel y no lo hicieron. En lugar de eso, como tú dices, crearon a un personaje completamente nuevo, ¿verdad? Y luego en la temporada 3 tienes lo del matrimonio de Howard the Duck y Darcy, que ocurrió en base a otro episodio de What If. Creo que eso es lo que más molestó, porque si era la pregunta de qué pasaría si, deberías de asegurarte de que todos tus episodios respondan esa pregunta de alguna manera, ¿no? Sí, aquí me pregunto si acaso tenía que ver igual con su presupuesto, con los actores, porque la mayoría volvieron para prestarle su voz a los superhéroes que hemos visto en Marvel anteriormente, aunque hubo unos que no volvieron. Y si ese fue el caso y no pudieron regresar todos ellos, ¿por qué no se enfocaron, como bien comentabas, en los personajes secundarios, ¿no? ¿Por qué no trajeron otra situación de vuelta? Como que tomaron de base los episodios más débiles de la serie para tratar de reformarlos, pero fue peor, no sé. Yo creo que eso sí, si yo tuviera que definir cuáles fueron los problemas al final de la serie, es eso. Quisieron tener su pastel y comérselo también, ¿no? Porque quisieron tener una serie antológica, que de hecho si tú ves la categoría, el tipo de serie que se supone que sí dice es de antología, pero al mismo tiempo quisieron tenerlo conectado. Y siento que o es uno o es el otro. O sea, la primera temporada medio te funcionó, pero no era necesario la segunda temporada. La tercera temporada pudiste haber vuelto a la conexión otra vez. El vigilante intervino en la primera temporada y luego en la tercera temporada tienes el Consejo de los Vigilantes, intervino esa vez y aunque tú no lo has visto en la serie realmente, ha intervenido en algunos momentos y por eso tenemos el juicio de la tercera temporada. Todavía podrían haber hecho eso, pero no tenía que ser tan vistosa la conexión necesariamente en la segunda temporada. Pongamos lo que sí, hubiese conexión en cada temporada, pero ¿por qué tienen que conectar a los mismos personajes una y otra vez? Tenían que rescatar a todos los que vimos en la primera temporada casi para sacarlos en la segunda e incluso en la tercera. Sí, estoy hablando de ti, Capitana Carter. Es que creo que les funcionó muy bien en la primera temporada y no sé siquiera si pensaron qué tan popular iba a ser el personaje en la primera temporada, porque recuerdo que terminó esa temporada y hubo un mini cómic incluso de Marvel de la Capitana Carter y estuvo bien, me gustó ese cómic. Y después como que la incluyeron a fuerzas en la segunda temporada porque funcionó, incluso la incluyeron a fuerzas en la película de Doctor Strange, Multiverso de Locura y ya vemos cómo eso funcionó, o más bien no funcionó. Fue una sobreexposición del personaje, creo, porque no esperaban que les funcionara y luego creo que no entendieron qué fue lo que funcionó, valga la redundancia. Pero bueno, no todo fue negativo y hubieron episodios muy buenos que creo respetaron el espíritu original del cómic. Así que, ¿cuáles fueron tus favoritos? La primera temporada, como ya le dijimos, fue buena y creo que fue la mejor temporada de la serie. Por lo tanto, me costó mucho trabajo escoger un episodio favorito. Al final de cuentas, decidí irme por 2 episodios cada temporada. Uno de mis episodios favoritos en la temporada 1 fue ¿qué pasaría si Doctor Strange hubiera perdido su corazón en lugar de sus manos? Creo que ese episodio visualmente estuvo genial. Fue un episodio muy emocional porque viste el amor de Stephen Strange por
Christine, y hubo un mensaje, ¿no? Que él no podía dejarla ir y no se dio por vencido y seguía insistiendo, insistiendo, a pesar de que le decían que a veces tienes que aceptar las cosas, tienes que aceptar que algunas personas se van. Fue un episodio muy sentimental, muy emocional, con un gran mensaje, creo, y las consecuencias al final estuvo trágico, pero genial, como básicamente destruyó su universo por su terquedad o por su insistencia de no dejarla ir. Ese fue uno de mis episodios favoritos. Y otro, Ese episodio todo que ver, dirían. ajá, dale, exactamente. Y eso es otra cosa que creo que respetó el concepto de What If, porque no todas, pero la mayoría de las historias de los cómics era ¿qué pasaría si? Y usualmente tenían un final trágico o un final terrible. Por ejemplo, incluso la de ¿qué hubiera pasado si el Fénix Oscuro no hubiera muerto? O si el tío Ben hubiera sobrevivido, ¿no? Si Spider-Man hubiera salvado a Gwen Stacy. Todo así como muy bonito, bla, bla, bla. Y luego hacia el final, la historia toma un giro en el que el final es mucho peor de lo que pasó realmente en las historias de Marvel. Entonces eran como una forma de decirte, ¿ves tú, lector? Por eso es que la historia no se tornó así, por eso es que no hicimos esto, porque habría sido peor, ¿no? Sé feliz con lo que tienes, básicamente. Y creo que la de Doctor Strange fue un ejemplo de eso. Y también mi otro episodio favorito que fue ¿qué hubiera pasado si T'Challa fuera Star-Lord? Porque creo que ese fue un episodio con, bueno, fue una de las últimas interpretaciones de Chadwick Boseman. Y también fue un episodio muy divertido, me encantó la relación que tenía con Nebula y cómo hasta reformó Thanos. Y parece que todo es positivo, todo es bueno, ¿no? Así como que T'Challa hizo una gran diferencia positiva. Y al final del capítulo se ve que Peter Quill se unió con Ego y ese universo valió, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el what if. Puede parecer que todo es mejor por este pequeño cambio, pero al final resulta que no. Entonces, esos fueron mis dos episodios favoritos de la primera temporada. Si tuviera que escoger, me gustaron muchos. Esos episodios que mencionas sí me gustaron muchísimo, pero creo que los dos también favoritos que tuve aquí fueron el primero de qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera Vengadora. Insisto yo, la forma que como iniciaron esta serie fue muy fuerte, ¿no? Este cambio de que en lugar de Steve Rogers fuera el Capitán América y todo lo que fue fluyendo poco a poco, cómo él se termina convirtiendo en un sujeto de pruebas al estilo Bucky de Hydra, de cómo se volvió un enemigo. Ese es, como bien decías tú, el espíritu del What If. Por eso me gustó mucho este episodio. Tenía todo, acción, romance, esta escena tan dramática al final del mismo. Y tú querías ver más de ella, ¿no? ¿Qué pasaba después? ¿Qué ocurría con Peggy? ¿Qué ocurría con Steve? ¿Logran rescatarlo, etcétera? Y ese suspenso, creo yo, le dio un gran inicio a la temporada y a la serie como tal, aunque bueno, ya sabemos qué pasó después. El punto creo que se entiende, ¿no? De ahí, el de Doctor Strange sin duda fue, creo, el más sólido de toda la temporada, pero también debo darle su crédito al What If Zombies. Recordamos y sabemos que existe el Marvel Zombies, es un universo completamente plagado de los mismos en los que por un virus prácticamente todo el universo se ve afectado y muy pocos personajes superhéroes de Marvel quedan vivos para contarlo. Tan así esta historia que vamos a tener a finales del 2025 la serie de Marvel Zombies. Eso es muy bueno para quienes son fans de todo este universo. De hecho, voy a Así, regresar a ese punto al final porque tienes un muy buen punto ahí. okay. Pero aquí creo yo que ciertamente este pequeño cambio y de nueva cuenta vamos a esto, ¿no? El efecto de bola de nieve, cómo Janet Van Dyne se ve infectada, la cual contagia a Hank y el resto, ¿no? Así que Wanda, Visión, todos ellos fueron adaptándose a todo este caos que vemos hacia el final, ¿no? Y sí, todas las cosas terminan siendo peor de las que pensamos. Exactamente. Y bueno, de ahí creo que en la segunda temporada, aquí me costó más trabajo porque hubieron algunos buenos episodios, pero no fueron tan buenos. Pero sí logré escoger dos. Creo que uno de mis favoritos fue sin duda qué habría pasado si Hela encontrara los 10 anillos. Más que nada porque sí fui muy fan de Kate Blanchett en Thor Ragnarok y toda su relación con el padre de Shang-Chi y todo lo que pasó y la aventura que tuvieron. Y cómo, a pesar de que los dos eran villanos, al final terminaron influyéndose el uno el otro para bien. Bueno, más o menos para bien. Me encantó este episodio. El romance ese que tuvieron y todo, dije, ah,
Habría amado haber visto esto en el MCU. Y el otro que me gustó mucho, y este sí responde a la pregunta de qué habría pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Iron Man se hubiera estrellado con el Gran Maestro? Me encantó porque es una pregunta que creo que bien fanfics a veces de qué habría pasado si se hubiera cerrado el portal de la primera película de los Vengadores y qué habría pasado con él. Y eso es lo que pasa en ese episodio y termina en este planeta que vimos en Thor Ragnarok, básicamente en el papel de Hulk, ¿no? Y me encanta porque ves la influencia que tiene Tony y cómo es que puede cambiar las cosas. Después de lo mal que trataron a su personaje en la primera temporada, me encantó haber visto esto en la segunda. Incluso cómo es que eso fue lo que hizo a Gamora, la que poseyera el guante del infinito. Que eso lo vimos en la primera temporada. Entonces, esto es una forma en la que sí está genial que hayan conectado algo de la primera con la segunda temporada. Y fue un episodio muy, muy divertido porque fue como que Mad Max con Rápido y Furioso y Gladiador. No sé, me encantó. Bueno, aquí sí debo coincidir contigo. Creo que de mis dos episodios favoritos fueron el de Hela, que tú ya bien comentaste al respecto, y el otro que me gustó muchísimo igual fue el de qué pasaría si los Avengers se unieran en 1602. Este episodio me gustó mucho en el sentido de que vemos este mundo medieval, ¿no? El cómo por diferentes circunstancias los Vengadores, algunos héroes y otros villanos, bueno, dependiendo de la perspectiva de esos tiempos, se van juntando y al final vemos que todo esto tiene un origen, que es la inserción de un ser que no era de ese tiempo y que estaba ocasionando el colapso del universo como tal. Creo que a pesar de que estaba Peggy, aquí vemos de nueva cuenta este romance tan trágico que tiene con Steve y que se ha plasmado en muchas formas en el MCU. Así que me gustó muchísimo. Es que sabes que en esa temporada creo que si esa hubiera sido la única aparición de la Capitana Carter y no hubieran hecho el último episodio con todo esto de los poderes que obtuvo y la pelea y con Stephen Strange y todo lo que quieras, habría terminado bien la temporada. Y bueno, finalmente tenemos la tercera temporada que fue la actual. Esta me costó igual trabajo encontrar los episodios que me gustaron. Creo que para mí, insisto, son los que responden a esta pregunta. El primer episodio aquí que me gustó fue qué hubiera pasado si Agatha hubiera ido a Hollywood. Lo amé. Fue muy gracioso porque no es realmente qué hubiera pasado si Agatha hubiera ido a Hollywood, es más bien qué hubiera pasado si Agatha hubiera descubierto a los Eternos, ¿no? Y al celestial que había en la Tierra. Básicamente esa era la verdadera pregunta. Y me encantó que se volviera una actriz. Me encantó que Howard Stark apareciera y que lo supiera todo, pero aún así él seguía con eso porque sabía que iba a hacer algo genial. O sea, va mucho con su personaje a cómo lo hemos conocido hasta ahora. Incluso no es el mismo Howard de los otros universos que vimos, pero es como que parte de su personalidad. Él es así. Me encantó que Agatha tuvo como una redención. La parte de cómo absorbió los poderes de un celestial me hace mucho ruido. Tal vez es porque primero absorbió los poderes de los otros eternos, creo. Eso fue lo que le permitió porque se supone que ella no podía absorber los poderes de la muerte en Agatha en todas partes y por eso fue que murió, porque es un ser cósmico. Entonces no sé si un celestial no cuenta como ser cósmico, tal vez. No estoy muy letrada o instruida en lo de los eternos, los celestiales y todo ese tipo de cosas. La parte cósmica de Marvel no es lo mío en los cómics. O sea, yo le busqué mi lógica, ¿no? Pero me gustó mucho el capítulo, fue muy entretenido, fue divertido, etcétera. Y el siguiente que me gustó, ese sí fue muy raro. Bueno, no fue muy raro, no necesariamente te contesta un qué hubiera pasado sí, pero al mismo tiempo sí. Y creo que es el de qué hubiera pasado si 1872, ¿no? Me gustó que estuviera Kate Bishop como Hawkeye y que estuviera Shang-Chi. Me gustó que era el viejo este que utilizaron a The Hood, que es un villano que no hemos visto todavía, se va a ver supuestamente en Ironheart. Era súper predecible que era su hermana y todo, pero al final de cuentas, aún así me gustó la historia. Estuvo interesante. Fue un poquito como la previa temporada con qué hubiera pasado si los Vengadores se hubieran reunido en 1602. Fue un poquito como eso y me gustó. Para mí fue un buen episodio. Pero bueno, esos fueron mis dos episodios que me gustaron. ¿Cuáles fueron los tuyos? Bueno, la verdad fueron muy difíciles de escoger y probablemente muchos me van a matar, pero uno de los episodios que me gustó bastante es qué pasaría si el Guardián Rojo detuviera al Soldado del Invierno. Ok, Ahora, este episodio, interesante. sí, este episodio me gustó porque aunque fue el cómico de la temporada, aportan un aspecto muy interesante. Alexei detiene a Bucky y los señores Stark no fallecen de la manera como ya sabemos, ¿no? Y por lo tanto, pues Tony no guarda este resentimiento ni crece sin padres.
Y este aspecto como que más humano de ambos personajes se me hizo muy interesante. No se creería esta como conexión o esta química que existiera entre ambos personajes. Si lo vemos desde un punto de vista, ambos vienen como que del mismo lado, ambos fueron sujetos de experimento de Hydra y países que están en constante conflicto, etcétera, etcétera. Creo yo que me gustó mucho. Sin embargo, sí considero que fue muy desperdiciada esta parte como tal, ¿no? Desvariaron mucho del lado de qué pasaría si, ok, lo detiene, ajá, pero en lugar de enfocarse en Tony, porque ese fue el cambio más grande que hubo en este universo, se fueron más con estos dos personajes. Es una contradicción, ¿no? Me gustó el episodio, pero al mismo tiempo sí sentí se desperdició el otro aspecto a retratar acá. Y al final la gran pregunta de muchos fue, bueno, ¿y quién es el Iron Man que aparece en Nueva York? Probablemente era Tony, otros decían que a lo mejor era Howard Stark quien llevó a cabo sus experimentos y pudo desarrollar este otro elemento que se necesitaba para ser Iron Man. En fin, ¿Te gustó el concepto, la idea, pero no tanto la ejecución al final? sí. Y el otro episodio que me gustó mucho fue el de qué pasaría si la emergencia, creo que es Ajá. emergence, destruyera la Tierra. Ah, esa es una interesante lección. Sí, me gustó también este episodio porque Quentin Beck, es decir, Misterio, realmente llega a conquistar la Tierra, aprovechándose de las circunstancias y el cómo, esto también me gustó mucho, hablando de conexiones sobre el Eternal que está dentro del núcleo de la Tierra, sí, como tal, un qué pasaría así, y aprovechándose, regresando al punto de las circunstancias, Quentin Beck, pues, se apodera del planeta como tal, o lo que queda de él. Lo que también me desagradó un poco fue quien resultó ser el personaje central, Riri Williams. No es que me desagrade, pero sí. Perdón, no me Marvel, maten quienes deja son de fans intentar hacer que de Riri ella. Williams pase, por favor, Marvel. Gracias. La pusieron en el equipo de los Champions, la metieron en Marvel Rising, luego me la metieron en la película de Wakanda Forever y ¿sabes qué? Le van a Este dar su episodio, propia serie. ajá, y ¿sabes qué? Ese capítulo, como tú dices, estuvo genial. El concepto, todo lo que pasó, el enfrentamiento contra el Visión Blanco y esta fusión, eso estuvo genial. Pero uno, ¿por qué tenía que ser Riri Williams? Y dos, no tengo conexión alguna con este personaje. No sé nada de ella, porque en el MCU no hemos visto realmente nada de ella. Lo único que sé de ella es que se supone que es una genio, como aparentemente todos los adolescentes en el universo cinematográfico de Marvel, porque todos tienen que ser genios tecnológicos y no tienen poderes. Y eso es todo lo que sé. Y Sus que es sobrina padres. de... ¿quién es que es tío? Se me olvidó. Ah, Roddy es su tío, pero en otro universo en los cómics. Ah, no sé si en el MCU eso es, o sea, a eso es a lo que voy. No sé quiénes son sus padres, no sé si tiene familia, no sé por qué hizo su traje ese tipo Iron Man, ¿era fan de Iron Man o qué? O sea, no sé nada. Sé más de Harley, así se llamaba el chico este de Iron Man 3. Sé más de él que de Riri Williams. Es más, si él hubiera sido el protagonista de este episodio, habría dicho como que, ajá, sí. Mira, lo capto. ¿Sabes qué me hubiese gustado mucho que fuera la protagonista de este episodio? Y sí se los compro mucho. Morgan, la hija de Tony Pepe. Ah, mira, eso habría estado interesante. Yo pensé, mira, Harley, Shuri habría estado genial también, pero Morgan, fíjate, no lo pensé, pero esa es una forma en la que puedes utilizar personajes secundarios que están en el MCU. Exacto. Entonces, regresando a lo que estaba comentándote, este episodio me gustó mucho, como tú decías, igual el concepto fue genial. Todos estos cambios, este efecto dominó, pero el protagonista o la protagonista en este caso de la historia fue lo que menos me agradó de. En fin, Sí, ¿qué más nos queda decir? Al final de cuentas, creo que nos entristece ver el final de la serie porque había muchas cosas que pudieron haber hecho con ella. No nos sorprende que haya sido cancelada, pero sí nos deja como que un mal sabor de boca, en especial por ese como que teaser o adelanto que hicieron al final de la tercera temporada de todos estos personajes que no vimos y pudimos haber visto si hubieran existido más temporadas de What If. Y yo entiendo que los escritores hicieron eso como para dejarnos con ganas de haber tenido más, pero lo único que hizo esas imágenes fue así de, ¿por qué no me mostraron
mostraste esto antes? Ninguno de estos conceptos, ninguno de estos personajes en ninguna de estas temporadas. ¿Por qué lo dejas para un teaser al final? Más que tristeza nos dio coraje, ¿no? Eso es. Pero eso me hizo pensar, ¿qué me habría gustado a mí que fuera What If? Creo que principalmente eso. Me habría gustado que realmente fuera una serie de antología, que realmente contestaran las preguntas en cada episodio de qué hubiera pasado, sí. Y utilizado personajes secundarios del MCU. Tal vez si no podías utilizar los principales, utiliza los secundarios. Como tú dices, Morgan Stark habría estado interesante. Coulson, no sé. Sharon, nunca vimos qué pasó con ella después de lo de Falcon y el Soldado del Invierno. Entonces, La única que vimos de ella en esta tercera temporada fue su traición, porque trabajaba con Quentin Beck y los demás. Ajá, pero más que nada siento que habría sido genial que hubieras sido un campo de pruebas. Y es aquí donde vuelvo a lo que tú mencionabas de Marvel Zombies y de la Capitana Carter de la primera temporada. What If habría sido la perfecta serie para probar ideas para series de Marvel. No sé si me explico. O sea, hiciste el episodio de los Marvel Zombies, la gente le gustó, la gente se quedó esperando más y entonces decidieron hacer una serie de Marvel Zombies. Como tú dices, el primer episodio de la Capitana Carter, si nada más hubiéramos visto eso, te quedas, bueno, ¿qué pasó después? Hubieran hecho una serie de la Capitana Carter. Eso pudo haber sido What If, el lugar en el que puedes probar conceptos para sacar historias. Pilotos, exactamente. Exacto, pilotos. Y si quieres probarlo incluso más, podrías jugar con la continuidad, ¿no? Por ejemplo, hiciste el episodio de la Capitana Carter en la primera temporada y tal vez gustó mucho. Ok, entonces ahora trata una continuación en la segunda temporada. Y si ves que sí funciona, ok, haces la serie. Como el Doctor Strange, al momento de que se estrenó la película de Multiverso de Locura, ya sabíamos quién era este Doctor Strange, de dónde venía. Entonces, sin duda alguna, es un triste desperdicio de Marvel el no utilizar esta serie como su prueba de ensayo y error, ¿no? Para próximas series animadas o incluso de acción real, lo cual nos lleva ahora a la preocupación más grande de que recientemente nos enteramos que el escritor de What If es ahora el showrunner de X-Men. No queremos ser pesimistas, pero la verdad esto no nos da un buen augurio. Bueno, sabemos que estuvo todo el drama con Bo de Mayo y cuando anunciaron que él ya no iba a ser el showrunner de X-Men 97. Ok, sí es muy triste porque hizo una excelente temporada, una excelente serie, estuvo genial. Se nota el amor por los X-Men, pero al mismo tiempo imagino que el despido fue por alguna razón, no sabemos qué fue lo que pasó, etcétera. Y anunciaron que Matthew Chauncey, no sé cómo pronunciarlo, iba a ser el nuevo showrunner. Y quise darle el beneficio de la duda, pero luego ver que estuvo a cargo de 24 episodios, de todos los episodios, de casi todos los episodios de What If, de toda la temporada. Es así como que, si me hubieras dicho que él estuvo a cargo de la primera temporada, había dicho, ok, sí, no hay problema, pero es casi toda la serie. Y también escribió 3 episodios de Miss Marvel. Y si han visto nuestros shorts, saben que tuvo muchos problemas con esa serie. Y creo que también tuvo una parte en el guión de Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno. Entonces, que a mí me gustó la película, estuvo entretenida, pero entiendo los problemas que mucha gente tuvo. Sus antecedentes no son nada buenos. El futuro parecía brillante para Marvel y ahora ya no sé. Pero bueno, bien dicen que el hubiera no existe y What If llegó a su fin. Así que no queda más que preguntarles a ustedes qué les pareció esta temporada. Y no solamente la temporada, sino la serie en general. ¿Cuáles creen ustedes que sean los motivos por los que What If técnicamente fracasó? ¿Y les gustó algún capítulo? ¿Tienen algún episodio favorito en esta temporada o en las anteriores? Háganoslo saber en los comentarios. Si el video les gustó, no olviden darnos un me gusta, compartirlo y suscribirse para ver más en nuestro contenido.